Hola, os presentamos ahora la solución del reto de la semana pasada correspondiente a segundo de ESO. En la primera parte, en el primer apartado, nos dicen tomando como unidad de medida la que hay dibujada en la figura 1, que es esta, ¿vale? Medir, decir la superficie de este objeto geométrico que tenemos aquí, que le vamos a llamar robot, ¿vale? Está claro que si elegimos esta unidad, la unidad cuadrada para medir el robot tiene 15 unidades de superficie en la unidad cuadrada. Es decir, unidades de superficie cuadrada, vamos a llamarla así. Esta unidad también es una unidad cuadrada, ¿vale? Tal que si nosotros representamos sus diagonales, ¿vale? Las diagonales, nos damos cuenta que esta unidad se divide en 4 triángulos rectángulos, tal que cada dos de ellos forman un cuadradito de este tipo. Es decir, que esta unidad es equivalente a 2 cuadrados de este tipo. Por esa equivalencia podemos decir que el robot en esta nueva unidad, unidad, tiene una superficie de 7,5. ¿De acuerdo? En el apartado B lo que nos pide es, anda, pues di cómo tiene que ser la unidad para que el robot mida 10 unidades en esa unidad, 10 unidades de superficie de ese tipo. ¿De acuerdo? Entonces, nos planteamos cómo tiene que ser la unidad, y la unidad tendrá que ser, si tiene que medir en 10, tendrá que ser más pequeña que esta, ¿de acuerdo? Porque con esta mide 7,5 unidades, y con la del cuadradito mide 15. Por tanto, tendrá que estar comprendida entre estas dos unidades. Y la unidad en este caso tiene que ser 1,5 veces el cuadradito, ¿vale? Para que al medir el robot su superficie sea de 10 veces esa unidad. Y la forma y puede tener distintas formas. Por ejemplo, una posibilidad es que la forma sea esta, cuadrado y medio, o bien que la forma sea esta, ¿de acuerdo? Un cuadrado y medio más. ¿Vale? Bueno. Ahora nos plantean si yo quiero medir qué unidad debo de elegir para que el robot tenga una medida de 30 unidades de superficie, una nueva unidad. Como la unidad en este caso es que tenemos que elegir, tendrá que ser más pequeña, porque si con el cuadradito la superficie es de 15, tendrá que ser más pequeña que el cuadrado. Para tener 30 tendrá que ser la mitad del cuadrado, ¿no? Una superficie, la mitad del cuadrado. Entonces, puede tener distintas formas, y una posibilidad es que sea así, tal como la vemos aquí, o bien que adopte esta forma. ¿Vale? Seguimos ahora resolviendo el apartado D del ejercicio. El apartado D del ejercicio hace referencia a cuánto miden en esta unidad de superficie las figuras geométricas que aparece aquí, es decir, el triángulo, el trapecio, el hexágono y esa estrella. ¿Vale? Como la unidad, como vemos, es más grande que algunas de las figuras que tenemos que medir, vamos a coger un submúltiplo de esta unidad de superficie, ¿vale? Para poder medir. El submúltiplo más apropiado es un triangulito, puesto que la unidad grande está formada por 9 triangulitos. Luego, un submúltiplo que sea un noveno, la unidad esta grande, nos ayudaría a medir no solo este triángulo, que evidentemente tiene una superficie de un noveno esta unidad que me dan,
¿vale? Sino también el resto de las piezas que tenemos que medir con esta unidad. ¿Vale? Si ahora lo que tenemos que hacer es medir el trapecio, nos damos cuenta que el trapecio está formado por 3 triangulitos. Luego su superficie será 3 veces el submúltiplo considerado. 3 por 1/3, que diga 3 por 1/9, es 3/9, que es lo mismo que 1/3. Luego este trapecio tiene de superficie 1/3 de esta unidad. Si miramos el hexágono, ¿vale? El hexágono está formado por 6 triangulitos, luego su superficie sería 6 por el submúltiplo considerado, que es 1/9 de la unidad, luego 6/9, que es igual a 2/3. Y por último, el caso de la estrella, que sí que es más grande que la unidad, porque si contamos el número de triangulitos que tiene la estrella es de 12. ¿Vale? 12 triangulitos. Luego su medida, contada en el submúltiplo, sería 12 sextos. Tiene 12, 3, 6, 12. Y esto es noveno, sería 12 novenos, perdonad. Pero 12 novenos es igual a 4/3, que es lo mismo que 1 más 1/3. Es decir, que para medir esta estrella necesitamos una unidad más 1/3 de esta unidad, ¿vale? De superficie.